Su esposo la abandonó en un terreno árido repleto de cactus espinosos, diciéndole que era tan inútil como esa tierra maldita. La dejó sin nada más que plantas salvajes que nadie quería. Pero lo que él no sabía era que esos cactus escondían un tesoro líquido que transformaría a esa mujer humillada en la empresaria más poderosa de la región. El polvo se levantaba en nubes rojizas, mientras la camioneta de Roberto Salazar frenaba bruscamente frente al portón de alambre oxidado. Lucía Moreno, de 32 años, apretaba contra su pecho a su hija Valeria, de 6 años, mientras su hijo Mateo, de 9, miraba por la ventanilla con ojos confundidos. El terreno que se extendía ante ellos parecía sacado de una pesadilla. 20 hectáreas de tierra árida, rocosa, donde miles de cactus silvestres crecían retorcidos y amenazantes bajo el sol implacable de Jalisco. No había ni una sola construcción, ni un árbol que diera sombra, ni señal alguna de que aquel lugar hubiera albergado vida humana. «Bájense», ordenó Roberto sin mirarla. Su voz, que alguna vez había susurrado promesas de amor, ahora sonaba metálica y distante. Lucía tragó saliva. «Roberto, por favor, tiene que haber un error. Este lugar no puede ser...» «¿Qué?», la interrumpió él girando bruscamente la cabeza. Sus ojos, antes cálidos, ahora brillaban con un desprecio que ella nunca había visto. «¿No puede ser qué, Lucía? ¿No puede ser lo que mereces?». Las palabras cayeron como piedras sobre su pecho. Mateo se aferró más fuerte a su madre mientras Valeria comenzaba a sollozar quedamente. Roberto salió del vehículo con movimientos bruscos. Rodeó la camioneta y abrió la puerta del copiloto de un tirón. «Dije que se bajen, ahora». Con manos temblorosas, Lucía ayudó a bajar a sus hijos. El calor golpeaba como puños invisibles. Los cactus más cercanos, algunos tan altos como un hombre, parecían guardias silenciosos de aquel infierno verde y espinoso. Roberto comenzó a arrojar sus pertenencias al suelo polvoriento. Una maleta rota con ropa usada, 2 cobijas delgadas, una caja de cartón con algunos trastes desportillados y fotografías familiares que ahora parecían burlas del pasado. Era todo lo que quedaba de 12 años de matrimonio. «Mami, tengo miedo», susurró Valeria escondiendo su carita en la falda de Lucía. «Tranquila, mi amor», murmuró Lucía, aunque ella misma sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «Todo va a estar bien». Roberto soltó una carcajada seca sin alegría. «¿Bien? Nada va a estar bien para ti, Lucía. Nunca lo estuvo y nunca lo estará». Se acercó a ella hasta quedar a centímetros de su rostro. Lucía pudo oler el alcohol en su aliento, ese olor que había aprendido a temer durante los últimos años. «Te dejo con lo único que tu familia tenía de valor», dijo señalando el terreno con un gesto amplio y burlón. 20 hectáreas de puro cactus espinoso. Tierra que ni tu padre pudo hacer producir nada. Tierra maldita que solo sirve para plantas malditas. Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se negó a darle esa satisfacción. «Es la herencia de mi padre, tiene valor». «¿Valor?», Roberto escupió al suelo. «Tu padre se pasó 30 años tratando de cultivar algo aquí. Gastó todo lo que tenía intentando limpiar estos cactus. Murió pobre y fracasado, igual que tú vas a morir». Mateo dio un paso adelante con los puños apretados. «No le hables así a mi mamá». Roberto ni siquiera lo miró. Otro perdedor en formación, igual que su abuelo, igual que su madre. Lucía puso una mano protectora sobre el hombro de su hijo. «¿Por qué haces esto, Roberto? ¿Qué hicimos para merecer este trato?». La expresión de Roberto se endureció aún más, si es que eso era posible. «¿Qué hicieron? Existir. Ser una carga. Tú con tu cara de mártir, tus hijos siempre necesitando algo, siempre pidiendo, siempre llorando». Se dirigió hacia la camioneta, pero se detuvo y se volvió con una sonrisa cruel. «Conocí a alguien, Lucía. Alguien que sí vale la pena. Alguien joven, hermosa, llena de vida. No una mujer marchita que solo sabe quejarse». El golpe fue brutal. Lucía había sospechado, por supuesto. Las llegadas tarde, el olor a perfume extraño, las mentiras cada vez más elaboradas. Pero escuchar lo dicho así, con tal frialdad, con sus hijos presentes, era peor que cualquier golpe físico.
Patricia tiene 25 años. Continuó Roberto saboreando cada palabra como si fueran dulces. Trabaja en el banco de la ciudad. Tiene estudios, clase, ambiciones. Todo lo que tú nunca tuviste. Lucía apretó los dientes. ¿Y tus hijos, Roberto? ¿Qué hay de Mateo y Valeria? Por primera vez, algo parecido a la incomodidad cruzó el rostro de Roberto, pero desapareció rápidamente. Ya tienen una madre. Eso es más de lo que muchos tienen. Ahora es tu problema mantenerlos, educarlos, vestirlos. Yo ya cumplí mi parte. Tu parte. La voz de Lucía se quebró. 12 años de matrimonio y esta es tu parte. ¿Abandonarnos en medio de la nada? Roberto se encogió de hombros. Te dejo el terreno. Es más de lo que mereces. Si tienes algo de inteligencia, lo venderás por lo que puedas sacar y te irás a la ciudad a buscar trabajo de sirvienta o lavandera. Es lo único para lo que sirves. Se acercó nuevamente, esta vez con voz más baja pero igualmente venenosa. Estos cactus son como tú, Lucía, feos, inútiles, llenos de espinas. Tu padre intentó toda su vida hacer algo con este terreno y murió fracasado. Tú vas a terminar igual. Señaló hacia el horizonte donde miles de cactus se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mira bien, porque este va a ser tu reino, un reino de espinas y polvo. Aquí vas a aprender lo que es trabajar de verdad, lo que es ganarse el pan, no como en mi casa, donde vivías como una reina sin hacer nada. Yo cuidaba de tu casa, de tus hijos, de ti, respondió Lucía con voz temblorosa. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche. Trabajo de mujer, escupió Roberto. Cualquiera puede cocinar y limpiar, pero hacer producir la tierra, hacer dinero de verdad, eso requiere ser hombre. Por eso tu padre fracasó, y por eso tú vas a fracasar. Caminó de regreso a la camioneta, pero antes de subir, gritó una última crueldad. Ah, y Lucía, cuando te canses de vivir entre espinas y vengas arrastrándote a la ciudad buscando limosna, no toques mi puerta. Para mí ya no existes. Tú y tus mocosos ya no son mi problema. El motor rugió a la vida. La camioneta dio la vuelta levantando nubes de polvo que envolvieron a Lucía y sus hijos como un velo gris. El vehículo se alejó por el camino de tierra, haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer por completo en el horizonte. El silencio que quedó fue absoluto, pesado, asfixiante, roto solo por el suave sollozo de Valeria y el intento de Mateo de ser fuerte tragándose las lágrimas. Lucía se quedó de pie, paralizada, viendo el punto donde la camioneta había desaparecido. Sus piernas temblaban, sus manos temblaban, todo su cuerpo temblaba. Las lágrimas que había contenido durante la humillación finalmente brotaron, corriendo libremente por sus mejillas cubiertas de polvo. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra árida. Sus hijos se arrojaron a sus brazos y los tres lloraron juntos. Un pequeño grupo de náufragos en un océano de espinas. «Mami, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Mateo con voz quebrada. «¿Dónde vamos a dormir?». Lucía miró a su alrededor. No había nada. Ni una sola estructura, ni un refugio. Solo tierra, rocas y miles de cactus que se mecían ligeramente con el viento caliente de la tarde. «No lo sé, mi amor», admitió ella, porque no podía mentirles. «No ahora. Pero vamos a encontrar la manera». Se pusieron de pie lentamente. Lucía tomó la maleta con una mano y con la otra sostuvo a Valeria. Mateo cargó la caja de trastes. Comenzaron a caminar sin rumbo fijo entre los cactus. Cada paso levantaba polvo. El sol del mediodía caía sin piedad sobre sus cabezas. No había sombra, no había agua visible, no había esperanza aparente. Después de caminar durante lo que parecieron horas, Lucía divisó algo entre los cactus. Una estructura pequeña, casi invisible, medio derrumbada. Se acercaron con cautela. Era una choza, o lo que quedaba de una. Paredes de adobe agrietadas, techo de lámina oxidada con agujeros enormes. Una puerta que colgaba de una sola bisagra. Pero era un refugio. ¿Papá vivió aquí?, preguntó Mateo mirando la ruina con ojos grandes. «Tu abuelo», corrigió Lucía con voz temblorosa. «Cuando intentaba hacer producir este terreno». Empujaron la puerta, que se dio con un chirrido metálico.
El interior era oscuro y olía a humedad y abandono. Había una sola habitación. El piso de tierra estaba cubierto de escombros, telarañas y excrementos secos de animales. Valeria comenzó a llorar de nuevo. «No quiero quedarme aquí, mami. Da miedo». Lucía abrazó a su hija con fuerza. Ella también tenía miedo. Un miedo que le helaba la sangre y le apretaba el pecho. Pero no podía permitirse el lujo de mostrarlo. «Vamos a limpiarlo», dijo con una firmeza que no sentía. «Solo por esta noche. Mañana pensaremos qué hacer». Durante las siguientes horas, mientras el sol comenzaba a descender, trabajaron en silencio. Lucía barrió con una rama seca, sacó la basura, limpió lo que pudo con las pocas ropas que tenían, extendió las cobijas en el rincón más limpio. No tenían comida, no tenían agua, no tenían luz ni forma de hacer fuego. Cuando la oscuridad cayó, absoluta y amenazante, se acurrucaron juntos en las cobijas. El hambre les retorcía el estómago, pero era el miedo lo que más dolía. Lucía miró por uno de los agujeros del techo. Las estrellas brillaban indiferentes a su tragedia. Podía escuchar los ruidos de la noche, el ulular de algún búho, el susurro del viento entre los cactus, crujidos inexplicables que hacían saltar su corazón. Las palabras de Roberto resonaban en su mente como un disco rayado. «Fea, inútil, llena de espinas. Vas a morir fracasada como tu padre». Cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas volvieron, silenciosas esta vez, empapando la cobija delgada donde sus hijos finalmente se habían quedado dormidos de puro agotamiento. Era verdad lo que Roberto había dicho. Era ella tan inútil como esos cactus que nadie quería. Su padre había pasado 30 años intentando hacer algo con este terreno y había muerto sin lograrlo. ¿Cómo podría ella, una mujer sin educación, sin dinero, sin nada, lograr lo que su padre no pudo? El peso de la desesperación amenazaba con aplastarla. Sería tan fácil rendirse, tan fácil aceptar que Roberto tenía razón, que ella no valía nada, que este terreno maldito sería su tumba. Pero entonces sintió la respiración suave de Valeria contra su cuello. Escuchó el ligero ronquido de Mateo. Sus hijos, sus bebés. Ellos dependían de ella. No podía darse el lujo de rendirse. Lucía abrió los ojos en la oscuridad. Algo había cambiado dentro de ella. El llanto se detuvo. Las manos dejaron de temblar. Una rabia fría y profunda comenzó a desplazar al miedo. Roberto creía que la había condenado a morir entre espinas. Creía que ella se marchitaría como su padre, derrotada por la tierra árida y los cactus inútiles. Se equivocaba. Lucía se incorporó lentamente para no despertar a sus hijos. Salió de la choza y miró el terreno bajo la luz de la luna. Miles de cactus se extendían hasta el horizonte, sus siluetas fantasmagóricas proyectando sombras extrañas. Durante años había sido la esposa obediente, la mujer sumisa que aceptaba los desprecios y humillaciones de Roberto en silencio, la que bajaba la cabeza y pedía perdón por existir. Esa mujer murió hoy en este terreno de espinas. Lucía apretó los puños. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero encontraría la manera de convertir este desierto de cactus en algo de valor. Haría lo que su padre no pudo. Demostraría que Roberto estaba equivocado. No por él, por ella, por Mateo, por Valeria. El viento nocturno soplaba entre los cactus, llevándose las últimas lágrimas de su rostro. Lucía respiró profundo el aire del desierto, sintiendo cómo llenaba sus pulmones, cómo le daba fuerza. Regresó a la choza y se acostó junto a sus hijos. Esta vez, cuando cerró los ojos, no fue para llorar sino para descansar, porque mañana comenzaría la verdadera batalla, y Lucía Moreno no pensaba perder. Los primeros rayos del sol despertaron a Lucía. Su cuerpo dolía por haber dormido en el suelo duro, pero se levantó de inmediato. No había tiempo para lamentos. Mateo y Valeria aún dormían, agotados por el trauma del día anterior. Lucía los observó un momento, sus rostros inocentes en paz, y sintió que su determinación se fortalecía. Salió de la choza. El amanecer pintaba el cielo de rosas y naranjas, tiñendo los cactus de colores extraños. Por primera vez,
Lucía realmente miró el terreno que ahora era su única posesión. Miles de cactus, algunos pequeños, otros enormes, algunos con forma de candelabro, otros redondos y rechonchos, todos cubiertos de espinas amenazantes. Entre ellos la tierra árida, rocosa, que su padre nunca pudo domesticar. El estómago le rugió recordándole que no habían comido desde el día anterior. Agua. Necesitaban agua con urgencia. Recordó vagamente que su padre había mencionado un pozo. Comenzó a buscar entre los cactus, cuidándose de las espinas. Después de media hora de búsqueda bajo el sol naciente, lo encontró. Una estructura circular de piedras medio derruidas, cubierta con tablas podridas. Lucía apartó las maderas con esfuerzo. El pozo era profundo y oscuro. Dejó caer una piedra y escuchó el sonido del agua varios segundos después. Había agua, profunda, pero existía. El problema era cómo sacarla. No había cubeta, no había cuerda, no había nada. Lucía regresó a la choza y revisó sus escasas pertenencias. Encontró un cinturón viejo, los cordones de unos zapatos rotos, una bufanda desgastada. Con manos temblorosas, comenzó a atarlos todos juntos. Cuando Mateo y Valeria despertaron, la encontraron junto al pozo, bajando una botella de plástico atada a su improvisada cuerda. «Mami, tengo hambre», dijo Valeria con voz pequeña. «Lo sé, mi amor. Primero vamos a tomar agua, luego buscaremos comida». Después de varios intentos fallidos, logró llenar la botella y subirla. El agua estaba turbia, pero era agua. Los tres bebieron con avidez, sintiendo cómo el líquido fresco aliviaba sus gargantas secas. «¿Qué vamos a comer?», preguntó Mateo con preocupación de adulto en su voz infantil. Lucía miró a su alrededor. Entre los cactus crecían algunas hierbas. Reconoció quelites, la misma hierba silvestre que su madre le había enseñado a identificar cuando era niña. «Vamos a recoger plantas comestibles», dijo con más confianza de la que sentía. Durante las siguientes horas, los tres recorrieron el terreno buscando cualquier cosa que pudieran comer. Quelites, verdolagas, algunos nopales jóvenes de los cactus. Lucía les enseñó a sus hijos a reconocer qué era seguro y qué no. «¿Cómo sabes todo esto, mami?», preguntó Mateo mientras arrancaban hojas de quelites. «Mi mamá me enseñó cuando era niña. Decía que la tierra siempre provee si sabes dónde buscar». Regresaron a la choza con un manojo pequeño de plantas. Lucía las lavó con el agua del pozo y las cocinó en una de las ollas abolladas, sobre un fuego que logró hacer con ramas secas y fósforos que encontró en el fondo de la maleta. La sopa de hierbas silvestres no tenía sal, ni aceite, ni sabor, pero era comida. Los tres comieron en silencio, saboreando cada bocado como si fuera un banquete. Después de comer, Lucía supo que necesitaba un plan. Sobrevivir un día era una cosa, sobrevivir semanas o meses era otra completamente diferente. Caminó hasta el borde del terreno. A lo lejos, a unos 3 kilómetros, podía ver el camino principal y más allá, los techos del pueblo de San Miguel del Agave. «Vamos al pueblo», anunció. «Necesitamos averiguar qué podemos hacer». El camino fue largo y polvoriento. Valeria se cansó a mitad del trayecto y Lucía tuvo que cargarla. Mateo caminaba en silencio, su pequeño rostro serio y determinado. Cuando llegaron a San Miguel, la gente los miraba con curiosidad y lástima. Lucía se dio cuenta de lo sucios y desarreglados que debían verse. La plaza principal del pueblo bullía con actividad. Era día de mercado. Puestos de frutas, verduras, ropa usada y herramientas llenaban el espacio. Lucía se acercó tímidamente a uno de los puestos de verduras, atendido por una mujer robusta de unos 50 años. «Disculpe, señora, ¿necesita ayuda en su puesto? Puedo cargar cajas, acomodar mercancía, lo que sea». La mujer la estudió con ojos sagaces. «¿De dónde vienes, muchacha? No te he visto por aquí». «Soy Lucía Moreno. Mi padre era Esteban Moreno, el que tenía el terreno de los cactus al norte». El reconocimiento cruzó el rostro de la mujer. «Ah, sí, don Esteban. Pobre hombre, se pasó la vida peleando con ese terreno maldito. ¿Eres su hija?» «Sí, señora. Me llamo Beatriz». «Beatriz Ochoa.
La mujer miró a los niños y su expresión se suavizó. ¿Necesitas trabajo? Sí, por favor, lo que sea. Beatriz asintió lentamente. Puedes ayudarme hoy. Te pagaré 50 pesos y te daré comida para llevar a tus niños. 50 pesos. Era casi nada, pero era algo. Lucía trabajó como nunca lo había hecho. Cargó cajas de calabazas que pesaban tanto como ella. Acomodó montañas de chiles. Atendió a clientes con una sonrisa, a pesar del cansancio. Mateo y Valeria se sentaron en un rincón, observando en silencio. Al final del día, Beatriz le entregó los 50 pesos prometidos y una bolsa con jitomates, cebollas, frijoles y tortillas. «Vuelve el próximo sábado si quieres», dijo la mujer. «Siempre puedo usar ayuda en día de mercado». «Gracias, señora Beatriz, muchas gracias». De regreso al terreno, con el sol poniéndose, Lucía se detuvo en la única tienda del camino. Con 30 pesos compró sal, aceite, fósforos y una vela. Los 20 pesos restantes los guardó como si fueran oro. Esa noche cenaron frijoles con tortillas. Para niños que habían pasado hambre el día anterior, era un festín. Lucía los observó comer y sintió una pequeña victoria. Había ganado 50 pesos. Tenía comida para 2 días. No era mucho, pero era un comienzo. Durante las siguientes semanas, Lucía estableció una rutina brutal. Los martes y jueves caminaba al pueblo para buscar trabajo temporal. Limpiaba casas, lavaba ropa, ayudaba en cocinas, cualquier cosa que pagara aunque fuera unos pesos. Los sábados trabajaba con Beatriz en el mercado. La mujer mayor había desarrollado un cariño por Lucía y sus hijos. A menudo les daba frutas o verduras extras. El resto de los días, Lucía exploraba su terreno, aprendiendo sobre los cactus que ahora eran su única posesión real. Una mañana, mientras recogía nopales jóvenes para cocinar, se acercó un anciano montado en un burro. Tenía el rostro curtido por el sol y una barba blanca espesa. «Buenos días, muchacha», saludó con voz amable. «Soy Ezequiel Ramírez. Tengo el rancho vecino al este de aquí». «Buenos días, don Ezequiel, soy Lucía». El anciano bajó del burro con dificultad. «Conocí a tu padre. Era buen hombre, aunque terco como una mula. Se empeñó en cultivar maíz donde solo crecen cactus». Lucía asintió con tristeza. Nunca lo logró, porque estaba peleando contra la naturaleza en vez de trabajar con ella, dijo Ezequiel señalando los miles de cactus. «¿Sabes qué son estos cactus, muchacha? ¿Nopales?» «Algunos, pero la mayoría son magueyes azules. Agave tequilana». Lucía parpadeó. «¿Agave? El mismo que se usa para hacer tequila. Tu padre tenía una mina de oro y nunca lo supo. Estaba tan empeñado en cultivar maíz como todos los demás que no vio lo que tenía frente a sus narices». El corazón de Lucía comenzó a latir más rápido. «¿Estos cactus sirven para hacer tequila?» Ezequiel se rió. «Niña, estos no son solo cactus. Son plantas de agave de al menos 15 a 20 años. Están en su punto perfecto de maduración. Hay miles aquí». Caminó hasta el agave más cercano y lo golpeó con su bastón. Sonó hueco y firme. «Mira esto. Una piña de agave de este tamaño puede valer entre 300 y 500 pesos si se vende a una destilería». Lucía sintió que el mundo daba vueltas. ¿300 pesos? ¿Por una planta? Por la piña, que es el corazón de la planta. Hay que cortarla correctamente, limpiarla de las pencas espinosas. Es trabajo duro, pero vale la pena. Ezequiel miró alrededor. «Tienes al menos 2000 plantas maduras aquí. Haz la cuenta». Lucía hizo un cálculo mental rápido. 2000 plantas por 300 pesos cada una. 600,000 pesos. Se le doblaron las piernas. Se dejó caer sobre una roca. «¿Estás bien, muchacha?», preguntó Ezequiel preocupado. «Don Ezequiel, ¿por qué me dice esto? ¿Por qué me ayuda?». El anciano se encogió de hombros. «Tu padre fue amable conmigo cuando llegué aquí hace 40 años. Le debo esa bondad. Además, me gusta ver a los jóvenes trabajadores triunfar». Se acercó y puso una mano en su hombro. «Pero escúchame bien. Cortar agave no es fácil. Necesitas herramientas especiales, conocimiento para no dañar la piña, fuerza para arrancar las pencas espinosas, y luego necesitas encontrar quien te compre. Enséñeme».
dijo Lucía con voz firme. Por favor, don Ezequiel, enséñeme todo lo que necesito saber. El anciano sonrió. Sabía que dirías eso. Ven mañana temprano a mi rancho. Te voy a enseñar a ser gimadora. ¿Gimadora? Así se llama la persona que cosecha agave. Es trabajo de hombres, siempre lo ha sido. Pero tú, muchacha, tienes la determinación de 10 hombres juntos. Esa noche, Lucía apenas pudo dormir. Su mente trabajaba frenéticamente. Agave, tequila, 600,000 pesos potenciales creciendo en su terreno maldito. Al amanecer siguiente, dejó a Mateo y Valeria con instrucciones estrictas de no salir de la choza y caminó hasta el rancho de don Ezequiel. El anciano la esperaba con un conjunto de herramientas extrañas. Una acoa, que era como una pala larga y afilada, un machete especial y guantes gruesos de cuero. Primero, tienes que identificar cuáles plantas están listas, explicó. Mira las hojas. Si están empezando a ponerse amarillas en las puntas y la planta se ve hinchada en el centro, está madura. Pasaron las siguientes 4 horas en el terreno de Lucía. Ezequiel le enseñó a golpear la base del agave con la coa, a cortar las pencas espinosas con movimientos precisos, a excavar alrededor de la piña hasta poder arrancarla completa. Era un trabajo brutal. Las manos de Lucía, incluso con los guantes, pronto se llenaron de ampollas. Su espalda dolía por agacharse constantemente. El sudor le empapaba la ropa. Pero cuando finalmente extrajeron la primera piña completa, un corazón de agave de casi 50 kilos, limpio y blanco, Lucía lloró de alegría. Bien hecho, muchacha, dijo Ezequiel con orgullo. Has hecho en un día lo que a muchos hombres les toma semanas aprender. ¿Dónde puedo vender esto?, preguntó Lucía limpiándose las lágrimas. Hay una destilería en Amatitán, a 20 kilómetros. Se llama Tequilera Don Fermín. El dueño, Sergio Vega, compra agave de calidad. Dile que vas de mi parte. 3 días después, Lucía había cortado 5 piñas de agave. Las cargó en un carrito prestado de don Ezequiel y con ayuda del anciano, las llevó a Amatitán. La tequilera Don Fermín era un complejo grande con enormes hornos de piedra, y el olor dulce del agave cocinándose impregnaba el aire. Sergio Vega, un hombre de 50 años con manos enormes y rostro serio, examinó las piñas de Lucía con ojo crítico. Cortó una con su propio machete, olió la pulpa, la apretó entre sus dedos. Excelente calidad, admitió finalmente. Agave azul maduro, bien cortado, sin daños. ¿Tú hiciste esto? Sí, señor. Sergio la miró de arriba a abajo, sin ocultar su sorpresa. Nunca había visto a una mujer gimadora. ¿Cuántas piñas tienes? Por ahora 5, pero tengo unas 2,000 plantas maduras en mi terreno. Los ojos de Sergio se agrandaron. ¿2,000? Muéstrame. Una semana después, Sergio Vega visitó el terreno de Lucía acompañado de su maestro tequilero. Recorrieron las hectáreas de agave, tomando muestras, haciendo cálculos. Es cierto, dijo Sergio asombrado. Tienes una fortuna creciendo aquí. Este agave tiene entre 15 y 20 años. Es perfecto para tequila premium. Se volvió hacia Lucía. Te propongo un trato. Te compro todo el agave maduro a 350 pesos por piña, pero tiene que estar bien cortado, limpio, sin daños. Lucía hizo cálculos mentales rápidos. 2,000 piñas por 350 pesos. 700,000 pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Acepto, dijo con voz que apenas temblaba. Pero necesito tiempo. Cortarlas todas yo sola me tomará meses. Te doy 6 meses, respondió Sergio. Y te adelanto 30,000 pesos para que compres herramientas y contrates ayuda si la necesitas. Extendió su mano. Lucía la estrechó, sintiendo que su vida acababa de cambiar para siempre. Esa noche, con 30,000 pesos en efectivo escondidos en su maleta, Lucía se sentó con sus hijos bajo la luz de la vela. ¿Qué son esos papeles, mami?, preguntó Valeria señalando los billetes. Es nuestro futuro, mi amor. Es la prueba de que los cactus que todos creían inútiles valen más que el oro. Durante las siguientes semanas, Lucía trabajó como poseída.
Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que la oscuridad la obligaba a parar. Cortaba de 5 a 8 piñas por día, cada una un pequeño triunfo. Con parte del adelanto, compró herramientas propias. Una coa nueva, machetes afilados, guantes resistentes. Reparó el techo de la choza. Compró cobijas gruesas, comida abundante para sus hijos. Por primera vez en meses, no pasaban hambre. Don Ezequiel venía a visitarla cada semana, dándole consejos, revisando su técnica, asegurándose de que no se lastimara. «Tienes que cuidarte, muchacha», le decía. «Este trabajo destroza el cuerpo si no lo haces bien». Un mes después de comenzar, Beatriz del Mercado se presentó en el terreno. «He oído rumores en el pueblo», dijo, «que la hija de don Esteban está cortando agave, que una mujer está haciendo trabajo de hombres». Lucía se tensó, esperando críticas o burlas, pero Beatriz sonrió. «Me enorgullece conocerte, Lucía. No muchas mujeres tendrían el valor de hacer lo que estás haciendo». Le entregó una canasta. «Traje tamales y atole. Pensé que tú y los niños necesitarían comida caliente». La bondad inesperada hizo que Lucía se quebrara. Lloró en el hombro de la mujer mayor, liberando meses de tensión y miedo acumulados. «Tranquila, hija», murmuró Beatriz acariciando su cabello. «Ya pasó lo peor. Ahora solo queda crecer». Para el tercer mes, Lucía había cortado 800 piñas. Sergio venía cada semana a recogerlas con su camión, pagándole puntualmente. El dinero se acumulaba. Lucía lo guardaba cuidadosamente, gastando solo lo necesario. Contrató a 2 jornaleros del pueblo para que la ayudaran. Hombres rudos que al principio se burlaban de trabajar para una mujer, pero que pronto aprendieron a respetarla cuando vieron su conocimiento y determinación. «Corta más limpio que muchos jimadores con 20 años de experiencia», admitió uno de ellos, Miguel, un hombre de 40 años con familia numerosa. Para el 5.º mes, el terreno estaba transformándose. Donde antes había un mar de agaves espinosos, ahora quedaban espacios limpios con las piñas extraídas cuidadosamente. Lucía había cortado 1.600 piñas. Quedaban 400 más. Una tarde, mientras supervisaba el trabajo de los jornaleros, escuchó un vehículo acercándose. Un carro lujoso, completamente fuera de lugar en ese camino polvoriento. Del auto bajó un hombre bien vestido con traje y corbata. Detrás de él bajó Roberto. El corazón de Lucía dio un vuelco. Era la primera vez que lo veía desde aquel día terrible 6 meses atrás. Roberto se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas, el traje arrugado como si hubiera dormido con él puesto. El hombre del traje habló primero. «Señora Lucía Moreno». «Sí, soy el licenciado Ramírez, abogado. Represento a su esposo, el señor Roberto Salazar. Venimos a discutir la división de bienes matrimoniales». Lucía miró a Roberto, que evitaba su mirada. «No hay bienes que dividir. Él me dejó solo este terreno. Precisamente de eso queremos hablar», dijo el abogado. «Este terreno sigue siendo propiedad matrimonial. El señor Salazar tiene derecho a la mitad de su valor y de cualquier ganancia generada de él». La rabia fría que Lucía había sentido aquella primera noche volvió con fuerza. «Entiendo», dijo con voz peligrosamente calmada. «Roberto, ¿tienes algo que decir tú mismo o vas a dejar que tu abogado hable por ti?» Roberto finalmente la miró. «Lucía, esto no tiene que ser difícil, solo queremos lo justo». «¿Lo justo?». Lucía soltó una risa sin humor. «¿Cómo fue justo abandonarme aquí con nuestros hijos? ¿Cómo fue justo llamarme inútil? ¿Cómo fue justo decir que este terreno era tan muerto como yo?». El abogado carraspeó incómodo. «Señora, emocionalmente entiendo que…». «No entiende nada», lo cortó Lucía. «Este terreno me lo dejó mi padre. Está a mi nombre, no a nombre de Roberto». Sacó de su bolsillo los documentos que había ido a buscar al registro público la semana anterior. «Mi padre me lo heredó directamente a mí, no como bien matrimonial. Y aquí están los papeles que lo prueban». El abogado tomó los documentos, los revisó y su expresión cambió. «Esto complica las cosas». «No complica nada», respondió Lucía.
Roberto no tiene ningún derecho sobre este terreno, ni sobre nada de lo que he construido aquí. Roberto dio un paso adelante. Lucía, por favor, necesito... ¿Qué necesitas, Roberto? ¿Dinero? ¿No te alcanzó lo que tenías con tu jovencita del banco? Por primera vez, Roberto bajó la mirada avergonzado. Ella me dejó, murmuró. Cuando se acabó el dinero, me dejó. ¡Qué sorpresa!, dijo Lucía sin una pizca de compasión. Ahora vete, y no vuelvas a poner un pie en mi propiedad. Mientras el carro se alejaba levantando polvo, Miguel se acercó a Lucía. Bien hecho, patrona. Ese hombre no merece ni su sombra. Lucía sonrió. La habían llamado patrona por primera vez. Ya no era la mujer abandonada. Era la dueña de su destino. Y esto apenas comenzaba. El sexto mes llegó con cielos despejados y una sensación de triunfo que Lucía no había experimentado jamás. La última piña de agave fue cortada un martes por la mañana, con Miguel y otros 3 jornaleros que ahora trabajaban regularmente para ella. 2000 piñas de agave azul, perfectamente cortadas y limpias, habían sido vendidas a la tequilera Don Fermín. Cuando Sergio Vega le entregó el cheque final, Lucía tuvo que sentarse. 700,000 pesos. El papel temblaba entre sus manos callosas y cicatrizadas. «Has hecho un trabajo excepcional», dijo Sergio con genuino respeto. «La calidad del agave es superior. Mi maestro tequilero está produciendo un lote especial con tus plantas». Lucía miró el cheque, luego miró su terreno. Donde antes había un mar de agaves espinosos, ahora había 20 hectáreas de tierra limpia, lista para lo que viniera después. «Don Sergio, ¿qué hago ahora?», preguntó con honestidad. «Ya no tengo agave que vender». El hombre sonrió. «Tienes 3 opciones. Primera, vendes el terreno limpio a buen precio. Segunda, siembras agave nuevo y esperas 15 años a que madure. Tercera, te conviertes en productora de tequila. ¿Productora? Tienes capital ahora. Podrías comprar agave a otros productores, procesarlo, hacer tu propio tequila. Es arriesgado, pero si tienes el valor». La idea se plantó en la mente de Lucía como una semilla en tierra fértil. Esa noche, reunió a don Ezequiel, a Beatriz y a Miguel en su casa. La choza había sido reparada y ampliada con el dinero inicial. Ahora tenía 2 habitaciones, techo nuevo y hasta electricidad básica. «Quiero su consejo», dijo Lucía sirviéndoles café. «Tengo dinero por primera vez en mi vida. ¿Qué hago con él?». Don Ezequiel habló primero. «Invierte en más tierra. Con 700,000 pesos podrías comprar 50 hectáreas de agave ya maduro. O podrías abrir un negocio en el pueblo», sugirió Beatriz. «Una tienda, un restaurante, algo seguro». Miguel se rascó la barba. «Yo digo que plantes agave nuevo aquí. En 15 años valdrá millones». Lucía escuchó atentamente, pero su mente ya estaba decidida. «Quiero hacer tequila, mi propio tequila». El silencio cayó sobre la mesa. «Muchacha», dijo don Ezequiel lentamente, «eso requiere permisos, equipo, conocimiento técnico. Y estás compitiendo contra empresas que llevan generaciones en el negocio». «Lo sé», respondió Lucía, «pero Sergio dijo que mi agave era excepcional. ¿Y si pudiera hacer tequila de esa calidad? Tequila artesanal, hecho por manos de mujer, con una historia que contar». Beatriz sonrió. «La gente paga extra por las historias». «Exacto», asintió Lucía. «No voy a competir con las grandes marcas. Voy a crear algo único». Durante las siguientes semanas, Lucía se convirtió en estudiante nuevamente. Visitó destilerías pequeñas, habló con maestros tequileros, leyó libros sobre el proceso de producción. Sergio Vega, impresionado por su determinación, le ofreció un trato. «Puedes usar mis instalaciones para producir tu primer lote. Te cobro por el uso del equipo y por la asesoría de mi maestro tequilero. Si funciona, después puedes construir tu propia destilería». Lucía invirtió 200,000 pesos en comprar agave de calidad premium a otros productores. Con la guía del maestro tequilero de Sergio, un hombre sabio llamado Don Abundio, aprendió cada paso del proceso. Primero, el agave se cocía en hornos de piedra durante 36 horas.
El aroma dulce y ahumado llenaba el aire como un perfume embriagador. Luego se trituraba para extraer el jugo, que fermentaba en grandes tinas durante días. Lucía pasaba horas observando el burbujeo de la fermentación, aprendiendo a identificar el punto exacto. Finalmente, la doble destilación en alambiques de cobre. Aquí la magia sucedía, transformando el líquido turbio en cristalino tequila blanco. «Tienes buen paladar», le dijo don Abundio después de que Lucía identificara correctamente las notas de sabor en una muestra. «Eso no se puede enseñar, se nace con ello». 3 meses después de comenzar, Lucía tenía su primer lote. 500 litros de tequila blanco artesanal. Lo probó con manos temblorosas. Era suave, con notas de agave cocido, un toque ahumado y un final limpio. Era diferente a cualquier tequila comercial que hubiera probado. «Es bueno», admitió don Abundio. «Muy bueno. Ahora necesitas embotellarlo y venderlo». Lucía invirtió otros 100,000 pesos en botellas de vidrio soplado artesanalmente, etiquetas diseñadas por un artista local y cajas de madera tallada para empaques premium. Cada botella llevaba una etiqueta simple pero elegante. «Tequila Espinas», hecho con orgullo por manos de mujer. Debajo, en letras más pequeñas, «De un terreno donde solo crecían espinas, nace el tequila más suave de Jalisco». El primer obstáculo fue conseguir permisos. Las oficinas gubernamentales la trataban con desdén. Una mujer sin educación formal queriendo permisos para producir tequila era visto como una broma. Pero Lucía había aprendido que la persistencia vencía casi cualquier barrera. Visitó oficinas 20, 30 veces. Llenó formularios hasta que le dolían las manos. Contrató a un abogado joven y hambriento de casos para que la ayudara a navegar la burocracia. 4 meses después, tenía todos los permisos necesarios. Su primer cliente fue Beatriz. La mujer compró 10 botellas para regalar en Navidad. «Quiero apoyarte, hija. Y además, el tequila está delicioso». El siguiente fue un restaurante pequeño en Guadalajara. El chef había oído hablar del tequila de la mujer que convirtió espinas en oro, y quería probarlo. Compró 50 botellas inmediatamente. «Esto es especial», dijo. «Tiene carácter, historia. Mis clientes van a adorarlo». La bola de nieve comenzó a rodar. Un periodista de una revista gastronómica local escribió un artículo. «Tequila Espinas, la historia de superación detrás de cada botella». El artículo contaba la historia de Lucía, de cómo había sido abandonada en un terreno de cactus y había convertido esa humillación en un negocio próspero. Las órdenes comenzaron a llegar. Restaurantes boutique, tiendas de licores artesanales, coleccionistas de tequilas premium. En 6 meses, Lucía había vendido los 500 litros iniciales y necesitaba producir más. Con las ganancias, compró más agave e hizo un segundo lote. Esta vez 1,000 litros, la mitad blanco, la mitad reposado en barricas de roble que compró de segunda mano. Contrató a 4 personas más para ayudar con la producción, mujeres del pueblo que necesitaban trabajo. Les pagaba salarios justos y les enseñaba el oficio. «Ustedes son parte de la historia de Tequila Espinas», les decía. «Este tequila está hecho por mujeres, para demostrar que podemos crear algo excepcional». Don Ezequiel visitaba regularmente, siempre con consejos sabios. «No crezcas demasiado rápido, muchacha. La calidad es más importante que la cantidad». Tenía razón. Mientras las grandes marcas producían millones de litros, Lucía se enfocaba en lotes pequeños, cuidadosamente elaborados, cada uno con control de calidad estricto. 1 año después de vender su última piña de agave, Lucía estaba produciendo 3,000 litros de tequila cada 2 meses. Sus ganancias mensuales alcanzaban los 100,000 pesos. Era más dinero del que Roberto había ganado jamás en toda su vida. Con parte de las ganancias, Lucía compró 10 hectáreas de terreno adicional, donde sembró agave nuevo. En 15 años, tendría su propia fuente de materia prima. También invirtió en mejorar su hogar. La choza se transformó en una casa de ladrillo con 3 habitaciones, baño completo y cocina moderna. Mateo y Valeria
Tenían sus propias habitaciones por primera vez. «Mami, ¿somos ricos ahora?», preguntó Valeria una noche mientras cenaban en su nueva mesa de comedor. Lucía sonrió. «Somos prósperos, mi amor. Hay una diferencia. Los ricos nacen con dinero. Nosotros lo ganamos con trabajo». Mateo, ahora de 11 años, había desarrollado interés en el negocio. Ayudaba después de la escuela, aprendiendo sobre fermentación y destilación. «Cuando sea grande voy a hacer el mejor tequila del mundo», declaró un día. «Estoy segura que lo harás», respondió Lucía, abrazándolo. Las oportunidades seguían creciendo. Una cadena de tiendas gourmet en Ciudad de México quería vender tequila Espinas. Ofrecían un contrato por 10,000 botellas anuales. Lucía sabía que aceptar significaba expandirse significativamente. Necesitaría más equipo, más personal, posiblemente su propia destilería. «¿Qué hago?», preguntó a su círculo de confianza en una reunión. «Construye tu destilería», dijo Miguel sin dudarlo. «Ya estás pagando renta a don Sergio. Con tu propia instalación, las ganancias serían mayores». «Pero eso requiere inversión grande», argumentó Beatriz. «¿Tienes suficiente capital?». Lucía hizo cálculos. Con sus ahorros y un préstamo bancario, podría construir una destilería pequeña pero funcional. El banco, sin embargo, era escéptico. Un gerente de mediana edad la miró con condescendencia cuando presentó su solicitud de crédito. «Señora Moreno, producir tequila no es como vender tamales. Es una industria compleja. ¿Está segura que puede manejar esto?». Lucía colocó sobre el escritorio sus estados financieros del último año. Ingresos por 1,200,000 pesos, todos documentados y pagados con impuestos. «Estos números hablan por sí mismos», dijo con voz firme. «No estoy pidiendo caridad. Estoy pidiendo un préstamo de negocios que puedo pagar con intereses». El gerente revisó los papeles, su expresión cambiando de condescendencia a sorpresa, y finalmente a respeto. «Es impresionante», admitió. «Muy bien, aprobaremos el préstamo». Con 500,000 pesos del banco más 300,000 de sus ahorros, Lucía comenzó la construcción de Destilería Espinas. Contrató a un ingeniero para diseñar las instalaciones. Compró alambiques de cobre de segunda mano, pero en excelente estado. Construyó hornos de piedra siguiendo diseños tradicionales. La construcción tomó 6 meses. Durante ese tiempo, Lucía seguía produciendo en las instalaciones de Sergio, cumpliendo sus contratos, construyendo su reputación. El día que inauguró Destilería Espinas, medio pueblo asistió. Beatriz trajo comida para todos. Don Ezequiel cortó el listón inaugural con lágrimas en sus ojos. «Tu padre estaría tan orgulloso», le dijo el anciano. «Hiciste lo que él soñó pero nunca logró». Sergio Vega también asistió. «Has sido mi mejor estudiante», dijo, «y ahora eres mi competencia. Pero me alegra ver que el tequila artesanal tiene una nueva defensora». La destilería era modesta pero perfecta. Capacidad para producir 5,000 litros mensuales, con espacio para expandir. Empleaba a 12 personas directamente, todas mujeres del pueblo. «Tequila Espinas es hecho por mujeres», explicaba Lucía a los visitantes. «Cada una de nosotras conoce el valor del trabajo duro, de convertir desventajas en oportunidades». Las ventas explotaron. El tequila ganó una medalla de plata en un concurso regional. Revistas especializadas comenzaron a mencionar Tequila Espinas como una de las marcas artesanales a seguir. Lucía lanzó nuevos productos. Un añejo de 18 meses en barrica de roble francés que se vendía a 1,200 pesos la botella. Un tequila extra añejo con toques de vainilla y caramelo que se agotaba apenas salía. 2 años después de abrir su destilería, Lucía empleaba a 25 personas. Sus ventas anuales superaban los 5 millones de pesos. Había pagado completamente el préstamo bancario. Compró más tierras. Ahora tenía 40 hectáreas sembradas de agave en diferentes etapas de maduración. En 5, 10 y 15 años, tendría cosechas escalonadas. También diversificó. Abrió una tienda en el pueblo donde vendía no solo su tequila, sino productos artesanales de la región.
Daba empleo a más gente, ayudaba a otros pequeños productores. Mateo, ahora de 14 años, había decidido que quería estudiar ingeniería química para perfeccionar los procesos de destilación. Valeria, de 11, soñaba con estudiar diseño para crear etiquetas y empaques más hermosos. Lucía los apoyaba en todo. Había contratado tutores para asegurarse de que tuvieran la mejor educación. Lo que Roberto le había negado a ella, sus hijos lo tendrían. Una tarde, mientras supervisaba el embotellado de un nuevo lote, Miguel se acercó con expresión seria. «Patrona, hay alguien en la puerta. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». «¿Quién es?» Miguel dudó. «Es su esposo, Roberto Salazar». El corazón de Lucía dio un vuelco. 3 años. No lo había visto en 3 años desde aquella visita fallida con el abogado. «Dile que pase a mi oficina», dijo finalmente. «Estaré allí en 5 minutos». Se lavó las manos, se quitó el delantal manchado de tequila y caminó hacia su oficina. Era una habitación pequeña pero digna, con un escritorio de madera, archiveros organizados y en la pared, enmarcada, la primera etiqueta de Tequila Espinas. Roberto estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda. Cuando se volvió, Lucía tuvo que contener un grito. El hombre frente a ella era una sombra del Roberto arrogante que la había abandonado. Estaba demacrado, con la ropa arrugada y sucia, el cabello gris y despeinado. Sus ojos, que una vez brillaban con crueldad, ahora estaban apagados y rojos. «Lucía», dijo con voz ronca, «gracias por recibirme». Ella no respondió. Se sentó detrás de su escritorio y esperó. Roberto se retorció las manos nerviosamente. «He escuchado sobre tu éxito. Todo el mundo habla del Tequila Espinas, de la mujer que convirtió un terreno muerto en un imperio. ¿Qué quieres, Roberto?» Él se dejó caer en la silla frente al escritorio. Parecía estar al borde del colapso. «Lo he perdido todo, Lucía. Todo. Patricia me dejó hace 2 años. El negocio que intenté montar fracasó. Perdí la casa. Estoy viviendo en un cuarto rentado, apenas sobreviviendo con trabajos ocasionales». Lucía lo observó sin emoción. Esperó. «Necesito ayuda», continuó Roberto. Su voz se quebró. «Necesito trabajo, dinero, lo que sea. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero estoy desesperado. ¿Y vienes a mí? Eres la única persona que conozco que ha prosperado. Por favor, Lucía, no te estoy pidiendo caridad. Puedo trabajar. Sé de agricultura, de negocios. Puedo ser útil». Lucía se recostó en su silla, estudiando al hombre que había sido su esposo. El hombre que la había llamado inútil, que había dicho que moriría fracasada entre espinas. «¿Recuerdas lo que me dijiste cuando me abandonaste aquí?», preguntó con voz suave. Roberto bajó la mirada. «Lucía, me dijiste que este terreno de cactus era tan muerto e inútil como yo, que yo era una mujer marchita que solo sabía quejarse, que nunca lograría nada». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Roberto. «Lo sé. Fui un monstruo. No tengo excusa». «Tienes razón», dijo Lucía poniéndose de pie. «No tienes excusa». Caminó hacia la ventana que daba a la destilería. Podía ver a sus empleadas trabajando, embotellando, etiquetando. Mujeres que habían encontrado dignidad y sustento en su empresa. «¿Sabes qué aprendí de esos cactus espinosos, Roberto? Que las cosas más valiosas a menudo crecen en los lugares más inhóspitos. Que lo que el mundo desprecia puede contener tesoros. Y que la verdadera inutilidad no está en las plantas o en la tierra, sino en las personas que son demasiado ciegas para ver el potencial». Se volvió hacia él. «Te voy a dar trabajo». La esperanza iluminó el rostro de Roberto. «Pero no porque te lo merezcas. Lo hago porque yo no soy como tú. No abandono a la gente en su momento de necesidad». Lucía volvió a su escritorio y escribió algo en un papel. «Este es el nombre del supervisor de campo. Necesitamos jornaleros para la cosecha de agave. Paga 200 pesos al día, 6 días a la semana. Es trabajo duro, bajo el sol, cortando agave con coa». Le extendió el papel. «Si de verdad quieres trabajar, preséntate mañana a las 6 de la mañana».
Roberto tomó el papel con manos temblorosas. Gracias, Lucía. No sabes lo que esto significa. Hay condiciones, continuó ella. No habrá trato especial porque fuiste mi esposo. Trabajas como todos los demás. Sigues órdenes. Y si te escucho hablar mal de mí o de mi negocio, estás despedido inmediatamente. Acepto lo que digas. Y Roberto, su voz se endureció. No quiero que te acerques a Mateo y Valeria. Si ellos deciden buscarte algún día, será su decisión. Pero no vas a aparecer en sus vidas pretendiendo ser padre después de 3 años de abandono. Él asintió, las lágrimas cayendo más rápido ahora. Lo entiendo. Cuando Roberto se marchó, Lucía se quedó sola en su oficina. Miró por la ventana hacia las hectáreas de agave que ahora poseía, hacia la destilería que había construido, hacia el futuro que había forjado con sus propias manos. No sentía triunfo sobre Roberto, solo una profunda satisfacción de saber que ella había demostrado que él estaba equivocado en todo. Los cactus espinosos no eran inútiles, la tierra muerta no estaba muerta, y ella, Lucía Moreno, nunca había sido la mujer marchita que él describió. Era la reina del tequila, y su reino apenas comenzaba a florecer. Roberto Salazar se presentó al trabajo a las 6 de la mañana del día siguiente. Miguel, el supervisor de campo, lo recibió con una mirada escéptica y un machete oxidado. «Aquí no importa quién fuiste», dijo Miguel, entregándole el machete y una coa. «Solo importa cuánto trabajas. Empezamos en el campo norte». Durante las siguientes semanas, Roberto trabajó en silencio. Cortaba agave bajo el sol implacable, sudando, con las manos llenándose de ampollas a pesar de los guantes gruesos. Era el trabajo más duro que había hecho en su vida. Los otros jornaleros lo trataban con indiferencia al principio, luego con algo parecido al respeto cuando vieron que no se quejaba ni se rendía. Lucía lo veía de lejos ocasionalmente cuando supervisaba los campos. Roberto siempre bajaba la cabeza, avergonzado, sin atreverse a acercarse. «¿Por qué lo contrataste?», le preguntó Beatriz una tarde mientras tomaban café en la nueva oficina administrativa de la destilería. Lucía sopló su café lentamente. «Porque necesitaba que viera con sus propios ojos lo que construí. Necesitaba que trabajara la tierra que él llamó maldita, que sintiera en su propia piel que no hay trabajo indigno, solo personas con actitudes indignas. Eres más fuerte que yo», admitió Beatriz. «Yo lo habría dejado en la calle». «No lo hice por él», respondió Lucía. «Lo hice por mí, para demostrarme que puedo tener poder sin abusar de él como él abusó del suyo». Tequila Espinas seguía creciendo. Lucía había recibido una oferta de una distribuidora internacional que quería llevar su producto a Estados Unidos. Era la oportunidad que había estado esperando, pero expandirse internacionalmente requería inversión mayor, más producción, certificaciones internacionales, control de calidad aún más estricto. Lucía convocó una reunión con don Ezequiel, Beatriz, Miguel y su nuevo contador, un joven llamado Fernando que había estudiado en Guadalajara y había regresado al pueblo buscando aplicar sus conocimientos. «La oferta es por 20,000 botellas anuales para el mercado estadounidense», explicó Lucía. «Es 10 veces lo que vendemos actualmente allá. Pero necesito invertir 2 millones de pesos en expandir la destilería y obtener certificaciones. ¿Tienes ese capital?», preguntó Fernando revisando los libros. «Puedo conseguir otro préstamo, o puedo buscar inversionistas». Don Ezequiel, ahora de 75 años pero todavía lúcido, habló con su sabiduría característica. «Los inversionistas querrán control, voz en las decisiones. ¿Estás dispuesta a compartir tu sueño?». Lucía lo pensó. Había construido Tequila Espinas con sus propias manos, con su visión. La idea de ceder control le causaba incomodidad. «Entonces préstamo», decidió. «Mantendré el control total». El banco, esta vez, ni siquiera dudó. Con su historial de pagos puntuales y su negocio próspero, aprobaron el préstamo de 2 millones de pesos en una semana. La expansión comenzó inmediatamente. Se construyeron 2 naves adicionales para almacenamiento y embotellado. Se compraron 3 alambiques nuevos, estos sí de cobre virgen y de la más alta calidad.
Se contrató a un laboratorio certificado para garantizar estándares internacionales. El número de empleados creció a 45 personas. Lucía seguía priorizando contratar mujeres, especialmente madres solteras y viudas que necesitaban sustento digno. Tequila Espinas no es solo un negocio, decía en las entrevistas con medios que ahora la buscaban regularmente. Es un movimiento. Demostramos que las mujeres podemos crear productos de clase mundial, que podemos competir en industrias dominadas por hombres. Su historia inspiraba. Comenzaron a llegarle cartas de mujeres de toda la República. Algunas contaban sus propias historias de abandono y superación. Otras simplemente querían agradecerle por ser un ejemplo. Una de esas cartas tocó especialmente su corazón. Era de una mujer en Oaxaca que había sido dejada por su esposo, con 3 hijos y un pequeño terreno de maguey mezcalero. Inspirada por la historia de Lucía, había comenzado a producir mezcal artesanal. «Usted me enseñó que lo que otros desechan puede ser nuestro tesoro», escribía la mujer. «Gracias por mostrarme el camino». Lucía enmarcó esa carta y la colgó en su oficina, junto a la primera etiqueta de Tequila Espinas. 3 años después de darle trabajo a Roberto, la destilería operaba a capacidad completa. Las exportaciones a Estados Unidos habían sido un éxito rotundo. Tequila Espinas se vendía en tiendas especializadas de California, Texas y Nueva York. Las ventas anuales alcanzaban los 15 millones de pesos. Lucía había pagado el segundo préstamo y ahora era dueña absoluta de todo, sin deudas. Mateo tenía 17 años y estaba por entrar a la universidad para estudiar ingeniería química. Valeria, de 14, ya diseñaba etiquetas y material promocional para la empresa, con un talento natural para el arte. Una tarde de viernes, mientras Lucía revisaba contratos en su oficina, Miguel tocó la puerta. «Patrona, hay una situación». «¿Qué pasa?» «Es Roberto, se desmayó en el campo. Lo llevamos a la enfermería». Lucía sintió una punzada de preocupación a pesar de todo. «¿Está grave?» «No lo sé. Se veía muy mal. Creo que no ha estado comiendo bien». Caminó hasta la pequeña enfermería que había establecido en la propiedad para atender emergencias menores. Roberto estaba recostado en una camilla, pálido y demacrado. Se veía mucho peor que 3 años atrás. «¿Qué pasó?», preguntó Lucía al enfermero. «Deshidratación y desnutrición. Me dijo que lleva días comiendo solo tortillas y frijoles. Su cuerpo no aguantó el trabajo bajo el sol». Lucía miró a Roberto, que mantenía los ojos cerrados, probablemente avergonzado. «Denle suero y comida, que descanse el resto del día». Se dio la vuelta para irse, pero la voz débil de Roberto la detuvo. «Lucía, espera, por favor». Ella se volvió esperando. «No he comido bien porque estoy enviando la mitad de mi sueldo a la ciudad», dijo Roberto con voz quebrada. «Patricia tuvo un hijo mío. Ella no quiere saber nada de mí, pero el niño necesita comer». Lucía sintió una mezcla de emociones. «¿Tienes otro hijo?» «Un niño de 2 años. Se llama Daniel». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Cometí el mismo error 2 veces, Lucía. Abandoné a Mateo y Valeria, y ahora este niño crece sin padre porque su madre me odia». Se incorporó con dificultad, sentándose en la camilla. «He tenido 3 años para pensar en lo que hice. 3 años trabajando la tierra que llamé maldita, sudando bajo el sol que te hice sufrir, cortando las plantas que dije que eran inútiles». Su voz se quebró completamente. «Y cada día, cada maldito día, entiendo más lo que te hice. No te dejé en un terreno muerto, Lucía. Te dejé en un tesoro que yo era demasiado estúpido para reconocer». Lucía permaneció en silencio, observando al hombre destruido frente a ella. «Fui un cobarde», continuó Roberto. «Cuando las cosas se pusieron difíciles en nuestro matrimonio, en vez de trabajar para arreglarlo, huí. Busqué lo fácil, lo nuevo, lo emocionante, y perdí todo lo que valía la pena». Se limpió las lágrimas con la manga sucia de su camisa. «No espero tu perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que tenías razón en todo. Las espinas no eran las plantas. Eran las palabras crueles que te dije. Lo muerto no era la tierra, era mi corazón.
Y la inútil nunca fuiste tú, siempre fui yo. El silencio llenó la pequeña habitación. El enfermero había salido discretamente, dejándolos solos. Lucía caminó hasta la ventana, mirando hacia la destilería que había construido. Podía ver las chimeneas de los hornos de piedra, el vapor de los alambiques, las mujeres trabajando con orgullo y dignidad. ¿Sabes qué es lo irónico, Roberto?, dijo finalmente. Durante años creí que necesitaba escuchar estas palabras de ti. Creí que necesitaba tu reconocimiento, tu disculpa, tu arrepentimiento. Se volvió hacia él. Pero ahora que las escucho, me doy cuenta de que ya no las necesito. No definen mi valor. Nunca lo hicieron. Roberto sollozó abiertamente ahora, todo el peso de sus errores cayendo sobre él. Te voy a aumentar el sueldo, dijo Lucía con voz firme pero no cruel. 200 pesos más al día, para que puedas comer bien y seguir manteniendo a tu hijo. Lucía, no tienes que... No lo hago por ti, lo interrumpió ella. Lo hago por ese niño inocente que no pidió tener un padre irresponsable. Y porque yo sé lo que es pasar hambre. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo. Roberto, tú y yo nunca volveremos a ser nada más que empleado y empleadora. Ese puente se quemó hace mucho tiempo. Pero puedo ofrecerte algo que tú nunca me ofreciste a mí. ¿Qué cosa? Dignidad. La oportunidad de trabajar honestamente y reconstruir tu vida. No por caridad, sino porque toda persona merece una segunda oportunidad si está dispuesta a trabajar por ella. Roberto se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudiéndose con sollozos profundos. ¿Cómo puedes ser tan generosa después de todo? Lucía lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. No es generosidad, Roberto. Es que aprendí algo que tú nunca entendiste. El verdadero poder no está en humillar a otros cuando están caídos. Está en levantarse uno mismo tan alto que las crueldades del pasado no puedan alcanzarte. Salió de la enfermería y caminó de regreso a su oficina. Por el camino, pasó junto a las barricas donde el tequila reposaba, desarrollando sus notas complejas de sabor con el tiempo. Exactamente como ella. El tiempo, el trabajo y el dolor la habían transformado en algo más fuerte, más complejo, más valioso. Esa noche, Lucía reunió a Mateo y Valeria en la sala de su casa. Ahora vivían en una residencia hermosa de 2 pisos que había construido en el terreno, con jardín, fuente y vista a los campos de agave. Necesito hablarles sobre su padre, comenzó. Los 2 adolescentes intercambiaron miradas. Habían visto a Roberto trabajando en los campos ocasionalmente, pero nunca se habían acercado. ¿Qué pasa con él?, preguntó Mateo con voz dura. Su hijo mayor había desarrollado un resentimiento profundo hacia Roberto. Está trabajando para nosotros. Ha trabajado honestamente durante 3 años. No me importa, dijo Mateo cruzando los brazos. Nos abandonó. Dijo cosas horribles de ti. No existe para mí. Valeria era más suave, pero igualmente dolida. ¿Por qué nos cuentas esto, mami? Porque ustedes tienen el derecho de decidir si quieren conocerlo o no. Él me ha pedido, a través de Miguel, si algún día podría hablar con ustedes. Yo le dije que esa decisión es completamente suya. Mateo se levantó bruscamente. Mi respuesta es no, nunca. Valeria miró a su madre con ojos llenos de lágrimas. ¿Tú lo perdonaste, mami? Lucía tomó las manos de su hija. Lo que hice fue liberarme del rencor. El rencor es como veneno que tomas esperando que mate a la otra persona. Yo necesitaba soltarlo para seguir adelante. Pero lo perdonaste. Perdoné lo que me hizo a mí. Lo que les hizo a ustedes. Solo ustedes pueden perdonarlo. Y nadie, ni yo, ni nadie, tiene derecho a decirles cuándo o cómo hacerlo. Mateo regresó a su asiento más calmado. No estoy listo. Tal vez nunca lo esté. Y está bien, respondió Lucía abrazándolos a ambos. Lo importante es que ustedes sepan que son amados, valorados y que nunca, nunca fueron la causa de lo que pasó. 2 meses después, Tequila Espinas ganó la medalla de oro en el concurso internacional de tequila en Guadalajara. Era el reconocimiento más prestigioso de la industria.
Lucía subió al escenario a recibir el premio vestida con un traje elegante pero sencillo. Llevaba en el cuello un collar hecho de pequeñas cuentas de plata en forma de espinas, diseñado por Valeria. «Este premio no es solo mío», dijo en su discurso de aceptación. «Es de cada mujer que ha sido subestimada, abandonada o humillada. Es de todas las que convertimos nuestras heridas en fortaleza, nuestras espinas en coronas». La audiencia se puso de pie, aplaudiendo durante 5 minutos completos. Entre el público, en la última fila, Roberto Salazar observaba con lágrimas rodando por sus mejillas. Miguel, que lo había invitado a asistir, le puso una mano en el hombro. «Ella es extraordinaria», murmuró Roberto. «Y yo fui tan ciego». «Lo fuiste», concordó Miguel sin piedad. «Pero al menos ahora lo reconoces». Después de la ceremonia había una recepción elegante. Empresarios, distribuidores, productores de tequila establecidos, todos querían felicitar a Lucía. Un hombre mayor y distinguido se acercó. Era Arturo Cuervo, descendiente de los fundadores de una de las casas tequileras más antiguas de México. «Señora Moreno, su historia es inspiradora», dijo, «y su tequila es excepcional. Me gustaría discutir una posible colaboración entre nuestras casas». Era el tipo de oferta que habría hecho temblar de emoción a Lucía años atrás. Ahora la escuchaba con la serenidad de quien conoce su propio valor. «Me halaga su interés, señor Cuervo, pero Tequila Espinas no está buscando fusiones ni adquisiciones. Hemos construido algo especial y queremos mantener nuestra independencia». El hombre sonrió con respeto. «Lo entiendo y lo admiro. Pero si alguna vez cambia de opinión, mi puerta está abierta». Cuando Lucía regresó al pueblo con su medalla de oro, fue recibida como heroína. El presidente municipal organizó una celebración en la plaza. Cientos de personas asistieron. Beatriz lloraba de orgullo. Don Ezequiel, apoyado en su bastón pero con los ojos brillantes, la abrazó como a una hija. «Lo lograste, muchacha. Convertiste las espinas en oro». Esa noche, sola en su oficina, Lucía sostuvo la medalla de oro en sus manos. La giró bajo la luz, viendo cómo brillaba. Pensó en la mujer que había sido 4 años atrás, asustada, rota, llorando en un terreno de cactus mientras sus hijos se aferraban a ella. Esa mujer había muerto. En su lugar había nacido alguien más fuerte, más sabia, más completa. Miró por la ventana hacia los campos de agave que se extendían hasta el horizonte. El mismo terreno que Roberto había llamado maldito, ahora valía millones. Las mismas plantas que había llamado inútiles ahora producían el tequila más premiado de la región. Y ella, la mujer que él había dicho que moriría fracasada entre espinas, ahora era la reina del tequila. Lucía sonrió. No era una sonrisa de venganza ni de amargura. Era la sonrisa serena de quien ha alcanzado la paz consigo misma. Porque al final, el mejor triunfo no era el éxito de su negocio, ni las medallas ni el reconocimiento. El mejor triunfo era mirarse al espejo cada mañana y reconocer a la mujer fuerte, capaz e imparable que veía reflejada. Una mujer que había tomado las espinas de su humillación y había tejido con ellas una corona. El sol de la mañana iluminaba las instalaciones de Destilería Espinas como si fuera el primer día de la creación, pero habían pasado 10 años desde que Lucía Moreno había sido abandonada en aquel terreno de cactus. 10 años que habían transformado no solo su vida, sino la de toda una región. Lucía, ahora de 42 años, caminaba por su imperio con la confianza tranquila de quien ha ganado cada centímetro de terreno con sudor y determinación. Su cabello mostraba algunas canas que ella llevaba con orgullo, como medallas de batalla. Sus manos, aunque cuidadas, conservaban las cicatrices del trabajo duro. La destilería había crecido hasta ocupar 5 hectáreas completas. 3 naves de producción, 2 bodegas de añejamiento con miles de barricas apiladas, un laboratorio de control de calidad certificado internacionalmente, oficinas administrativas y un centro de visitantes que recibía turistas de todo el mundo. «Buenos días, doña Lucía», saludaban los empleados mientras pasaba. Ahora eran 120 personas trabajando directamente para Tequila Espinas. 80% mujeres,
muchas de ellas madres solteras o viudas que habían encontrado no solo empleo, sino dignidad y propósito. «Buenos días, Carmela. ¿Cómo va el lote de reposado?» «Perfecto, doña Lucía. Estará listo para embotellar la próxima semana». Carmela había llegado 5 años atrás, huyendo de un esposo violento con 3 hijos. Ahora era supervisora de producción. Ganaba 15,000 pesos mensuales y sus hijos estudiaban en buenas escuelas. Historias como la de Carmela se repetían por toda la destilería. Teresa, la jefa de embotellado, había sido vendedora ambulante. Rosa, contadora, había trabajado como empleada doméstica. Patricia, ingeniera química a cargo del laboratorio, había tenido que dejar la universidad cuando su padre murió. Lucía les había dado más que trabajo. Les había dado la oportunidad de reescribir sus historias. Las ventas anuales de Tequila Espinas habían alcanzado los 45 millones de pesos. El tequila se exportaba a 15 países. Había ganado 20 premios internacionales, incluyendo 3 medallas de oro consecutivas en el concurso mundial de destilados en San Francisco. Pero lo que más orgullosa hacía sentir a Lucía no eran los números ni los premios. Era el impacto social. Había establecido la Fundación Espinas, que otorgaba becas a hijas de empleadas para estudiar universidad. 32 jóvenes habían recibido educación superior gracias al programa. También había creado una escuela de oficios donde enseñaban gratuitamente técnicas de destilación, embotellado y administración de pequeños negocios. 150 personas se habían graduado, muchas iniciando sus propias empresas. «Mami, el camión de Nueva York llegó temprano», anunció una voz detrás de ella. Lucía se volvió y sonrió. Mateo, ahora de 21 años, era la viva imagen de lo que Roberto había sido en su juventud, pero con una nobleza en los ojos que su padre nunca tuvo. Había estudiado ingeniería química en Guadalajara y regresado para trabajar en la destilería. «Excelente. ¿Revisaste el inventario? Todo está en orden. Son 2,000 botellas de extra añejo para el mercado premium de Manhattan». Mateo había desarrollado una línea especial de tequila ultra premium que se vendía a 3,000 pesos la botella. Era su creación, su aporte al legado familiar. «¿Dónde está tu hermana?», preguntó Lucía mientras caminaban hacia el almacén. «En el estudio de diseño. Está trabajando en la campaña para el 10º aniversario». Valeria, de 18 años, había estudiado diseño gráfico y mercadotecnia. Había transformado la imagen de Tequila Espinas en algo sofisticado pero accesible, manteniendo la esencia de historia de superación que la hacía única. Las etiquetas que diseñaba eran pequeñas obras de arte. Cada edición especial contaba una parte de la historia de Lucía en ilustraciones delicadas pero poderosas. La familia había sanado. Los 3 vivían en la casa grande que Lucía había construido, pero los hijos tenían sus propios departamentos en la ciudad para cuando necesitaban independencia. Eran una unidad sólida, forjada en el fuego de la adversidad, unidos por algo más fuerte que la sangre, el respeto mutuo y el amor probado en circunstancias extremas. Por la tarde, Lucía tenía una reunión especial. Había invitado a las primeras 10 mujeres que contrató hace 9 años. Ahora todas eran supervisoras o gerentes en diferentes áreas. «Señoras», comenzó Lucía cuando estaban reunidas en la sala de juntas, «las llamé porque quiero anunciar algo importante». Todas la miraron con curiosidad. «He decidido convertir Tequila Espinas en una cooperativa de trabajadoras». El silencio fue absoluto. «Voy a ceder 40% de la propiedad de la empresa a un fideicomiso controlado por las empleadas. Yo mantendré 51% para conservar la dirección estratégica y 9% será para mis hijos». Carmela habló primero, con lágrimas en los ojos. «Doña Lucía, ¿está segura? Esto es su empresa, su sueño. Es nuestro sueño», corrigió Lucía. «Ustedes lo construyeron tanto como yo. Sin su trabajo, su dedicación, su lealtad, Tequila Espinas no sería lo que es». Teresa se limpió las lágrimas. «Usted nos dio dignidad cuando nadie más lo hizo, y ahora nos da propiedad. Es demasiado». «No es demasiado, es justicia», respondió Lucía.
Las ganancias deben compartirse con quienes las generan. Esto garantiza que todas tendremos voz en el futuro de la empresa. La noticia se extendió por toda la destilería. Las empleadas lloraban, se abrazaban. No podían creer que serían dueñas parciales de la empresa donde trabajaban. Era algo casi inaudito en la industria tequilera, pero Lucía siempre había hecho las cosas diferente. Don Ezequiel, ahora de 82 años y retirado, visitaba la destilería regularmente. Era tratado como el abuelo de todos, respetado y querido. «Has hecho algo más grande que un negocio exitoso», le dijo a Lucía una tarde mientras tomaban café en la oficina. «Has creado un modelo de cómo las empresas deberían operar, con justicia, con corazón. Aprendí de los mejores maestros», respondió Lucía apretando la mano arrugada del anciano. «Usted me enseñó que la tierra provee cuando trabajas con ella, no contra ella. Ese mismo principio aplica a las personas». Beatriz, la mujer del mercado que le había dado su primer trabajo, ahora era proveedora exclusiva de los canastos artesanales que se usaban en empaques especiales. Su pequeño negocio había crecido empleando a 20 artesanas. «Todo comenzó con 50 pesos que te pagué aquel sábado», recordaba Beatriz con nostalgia. «Mira hasta dónde has llegado». «Hasta dónde hemos llegado», corrigió Lucía. «Usted creyó en mí cuando nadie más lo hizo». El terreno original de 20 hectáreas ahora era solo una pequeña parte del imperio de Lucía. Había comprado 150 hectáreas adicionales, todas cultivadas con agave en diferentes etapas de maduración. Tenía un sistema perfecto de cosecha escalonada que garantizaba materia prima constante. 50 hectáreas se cosechaban cada año, 50 se cultivaban nuevas, 50 estaban en etapa media de crecimiento. También había diversificado. Producía no solo tequila, sino cremas de tequila con sabores artesanales, licores de agave, y había lanzado una línea de productos de belleza basados en extractos de agave. Cada producto llevaba la historia de Espinas. Cada venta ayudaba a más mujeres a encontrar su camino. Un día, Miguel llegó a la oficina de Lucía con expresión seria. «Patrona, hay algo que debe saber». «¿Qué pasa?» «Es Roberto. Está muy enfermo. Cáncer de pulmón avanzado. Los doctores dicen que le quedan pocas semanas». Lucía sintió una punzada en el pecho. A pesar de todo, no deseaba sufrimiento a nadie. «¿Dónde está?» «En el hospital público de Guadalajara. No tiene dinero para tratamiento privado». Lucía tomó su bolso. «Vamos». Roberto estaba en una cama de hospital en una sala compartida con otros 5 pacientes. Se veía diminuto, consumido por la enfermedad. Tenía 52 años, pero parecía de 70. Cuando vio entrar a Lucía, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lucía», susurró. Su voz era apenas un hilo. «No esperaba verte». Ella se sentó en la silla junto a la cama. «Miguel me contó. No quiero tu lástima», dijo Roberto con un destello del orgullo de antaño. «Ya he causado suficiente daño». «No es lástima», respondió Lucía. «Es humanidad. Algo que tú me negaste, pero que yo no voy a negar a nadie». Llamó a una enfermera. «Quiero trasladar a este paciente a una habitación privada y quiero consulta con los mejores oncólogos disponibles». «Lucía, no», protestó Roberto débilmente. «No tienes que hacer esto. No lo hago por ti. Lo hago por la mujer que soy, por la persona que decidí ser cuando convertí tus insultos en motivación». Durante las siguientes semanas, Lucía pagó el mejor tratamiento posible, pero el cáncer estaba muy avanzado. Los doctores fueron honestos. Era cuestión de tiempo. Una tarde, Roberto pidió ver a Mateo y Valeria. Lucía habló con sus hijos. Ahora eran adultos, capaces de tomar sus propias decisiones. «No tienen que ir si no quieren», les dijo. «Nadie los juzgará». Mateo había mantenido su postura durante años. «Es mi padre biológicamente, pero nunca fue mi papá. Tú fuiste madre y padre para nosotros». Valeria era más suave. «Quiero ir, mami, no por él, sino por mí, para cerrar ese capítulo sin arrepentimientos futuros». Finalmente, Mateo también aceptó ir, más por su hermana que por Roberto. La visita fue breve y dolorosa. Roberto, entre lágrimas, les pidió perdón por todo. Les dijo que no esperaba que lo perdonaran,
que solo quería que supieran que su mayor error había sido abandonarlos. Tuvieron la mejor madre del mundo, dijo con voz quebrada, y yo fui el peor padre. Esa es mi cruz para llevar a la tumba. Mateo permaneció en silencio, pero Valeria tomó la mano esquelética de su padre. Te perdono, papá, no por ti, sino para liberarme de la carga del rencor. 2 semanas después, Roberto Salazar falleció. Lucía pagó su funeral, un servicio sencillo pero digno. Asistieron pocas personas. Miguel, algunos compañeros jornaleros, don Ezequiel. Mientras bajaban el ataúd, Lucía pensó en el círculo completo que había recorrido. El hombre que intentó destruirla había terminado sus días siendo ayudado por ella. No había victoria en eso, ni venganza satisfecha, solo la tranquilidad de saber que había elegido el camino correcto. Para celebrar el 10º aniversario de Tequila Espinas, se organizó un evento masivo. 1000 personas asistieron, empleados, proveedores, distribuidores, dignatarios locales, prensa nacional e internacional. Lucía subió al escenario vestida elegantemente, pero llevando al cuello el collar de espinas de plata que Valeria le había diseñado años atrás. Era su símbolo, su recordatorio de dónde venía. Hace 10 años, comenzó su discurso. Fui abandonada en un terreno de cactus con mis 2 hijos sin ninguna esperanza aparente. Me dijeron que ese lugar era tan muerto e inútil como yo. La audiencia guardó silencio absoluto. Hoy, ese terreno produce el tequila más premiado de México. Emplea directamente a 120 familias e indirectamente a 300 más. Ha generado 45 millones de pesos en ventas este año. El aplauso comenzó, pero Lucía levantó la mano pidiendo silencio. Pero los números no cuentan la verdadera historia. La verdadera historia está en los rostros de las mujeres que encontraron dignidad aquí, en los niños que pudieron estudiar porque sus madres tienen trabajo justo, en las familias que se reconstruyeron porque alguien creyó en ellas. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. Me llamaron inútil. Dijeron que las espinas no servían para nada, pero aprendí que las espinas protegen las cosas más valiosas. Las espinas guardan el corazón del agave, de donde sale el néctar que se convierte en tequila. Señaló a las mujeres empleadas que estaban en primera fila. Y las espinas de nuestra vida, las heridas, los rechazos, las humillaciones, esas protegen nuestro verdadero valor. Nos obligan a crecer fuertes, a desarrollar raíces profundas, a florecer incluso en el desierto. Las lágrimas corrían por muchos rostros en la audiencia. Hoy no celebro solo un negocio exitoso. Celebro a cada mujer que se negó a ser definida por las crueldades que le dijeron. Celebro a cada madre que convirtió su desesperación en determinación. Celebro a todos los que transforman sus espinas en coronas. El aplauso fue ensordecedor, durando más de 10 minutos. Después del evento, Lucía caminó sola por los campos de agave al atardecer. Las plantas se mecían suavemente con el viento, sus hojas gruesas brillando bajo el sol poniente. Se detuvo en el lugar exacto donde Roberto la había abandonado 10 años atrás, donde había llorado en el polvo con sus hijos aferrados a ella, donde había tocado fondo. Cerró los ojos y recordó a aquella mujer aterrorizada. Quiso decirle que todo estaría bien, que el dolor pasaría, que lo imposible se volvería posible. Pero sabía que esa mujer necesitaba vivir cada momento de esa experiencia para convertirse en quien era ahora. Abrió los ojos y sonrió. Gracias, susurró. No sabía a quién le agradecía. Al destino, a la vida, a las espinas que la habían hecho fuerte. Mateo y Valeria se acercaron, caminando juntos entre los agaves. Mami, hay una sorpresa para ti, dijo Valeria tomando su mano. La guiaron hasta un área del terreno que había estado cerrada durante semanas. Cuando quitaron la lona que cubría algo grande, Lucía se quedó sin aliento. Era una escultura de bronce de 3 metros de altura. Representaba a una mujer de pie, fuerte y orgullosa, rodeada de agaves. En la base, una placa decía, a Lucía Moreno, quien nos enseñó que las espinas no nos debilitan,
nos fortalecen. Con gratitud eterna, las mujeres de Tequila Espinas. Lucía lloró. Lloró por todo el camino recorrido, por cada dolor superado, por cada pequeña victoria. Sus hijos la abrazaron, los tres formando un círculo de amor inquebrantable. El sol se ponía sobre los campos de agave, pintando el cielo de rojos y dorados. La destilería al fondo brillaba como un palacio, sus chimeneas liberando el vapor aromático del tequila en proceso. Aquella noche, sola en su habitación, Lucía escribió en su diario, algo que había comenzado a hacer años atrás. Hoy celebramos 10 años. 10 años desde que